Muy buenas noches, hermanos. Saludes y bendiciones. Hoy esta noche vamos a hablar de la bendita palabra del Señor y esta noche vamos a hablar pues de las personas, ¿verdad?, que se apartaron de la palabra del Señor, de las personas, ¿verdad?, que un día pues conocieron la palabra y se han apartado de Dios, se han alejado de Dios. Mis queridos hermanos, es horrible. Es espantoso, es terrible apartarse uno de los caminos de Dios. Yo siempre les digo a las personas que cuando tomamos una decisión de seguir los caminos de Dios, tenemos que ser serios, ¿verdad? Tenemos que tomar una decisión seria porque esto pues no es un juego, ¿verdad? Seguir los caminos de Dios no es fácil, porque yo siempre digo que el verdadero cristiano es aquel que pues reprende el pecado, ¿verdad? Sí, así es. Y el que no reprende el pecado es porque está caminando a medias, no está haciendo pues lo que ordena la palabra del Señor. Así es que, mis queridos hermanos, todo aquel que ha conocido la palabra de Dios, todo aquel que ha estado en la palabra del Señor y se aleja de los caminos de Dios, pues cosas terribles pues le vienen, ¿verdad? Eh, Nunca va a encontrar la paz en la vida mundana, nunca va a encontrar la alegría, la felicidad, ¿verdad? Porque ni siquiera el enemigo se la va a dar ya, porque el enemigo también es un enemigo pues que vengador, ¿verdad? Que se venga de las cosas. Y entonces cuando lo hace caer a uno, pues lo castiga severamente a uno también, el mismo enemigo. Sí, así es. Entonces un cristiano, ¿verdad? Cuando ha estado en los caminos de Dios y se desvía, se sale de la palabra de Dios, castigo grande le viene, es terrible, dice la palabra de Dios en Hebreos 10:31. Dice que es espantoso, dice caer, dice en manos de un Dios vivo, dice la palabra de Dios. Es horrible, dice allí la palabra del Señor. Así es que todo aquel pues que tiene conocimiento de la palabra del Señor, que ha conocido los caminos de Dios, pues sabe, ¿verdad?, que cosas pues terribles pues le vienen a su vida. Así es, y esta noche, mis queridos hermanos, la palabra los va a hablar fuerte, especialmente a toda persona, ¿verdad?, que tiene conocimiento ya de la palabra de Dios, ¿verdad? Porque el que ya tiene el pleno conocimiento, ¿verdad? El que ya ha conocido los caminos de Dios, aquel que ya ha tenido un encuentro, ¿verdad?, con el Señor, ¿verdad?, a través de su Santo Espíritu, pues sabe, ¿verdad?, lo que le viene, ¿verdad? Si se aparta de los caminos de Dios. Mis queridos hermanos, cuando nosotros los alejamos de Dios, eh, ya no estamos protegidos, ¿verdad?, por la palabra del Señor, ¿verdad? Porque el enemigo, pues, dice la palabra de Dios en Primera de Pedro 5:8, que dice que el diablo, dice, anda como león rugiente, dice, en la tierra, dice, buscando a quien devorar, dice la palabra del Señor. Así es que, pues, si nosotros un poco lo descuidamos, ¿verdad?, pues somos bocado fácil, ¿verdad? Somos presa fácil para el enemigo. Por eso tenemos que estar siempre atentos, ¿verdad?, y vigilantes, ¿verdad?, para no caer en las manos, ¿verdad?, del tentador. Así es, así pues dijo nuestro Señor Jesucristo, mantenerse siempre velando en oración en todo tiempo y en todo momento, dice la palabra del Señor. En Efesios 6:10 dice ponerse, dice, la armadura de Dios para poder resistir, dice, las maniobras y tentaciones del diablo, pues no es con fuerzas humanas que los estamos enfrentando, sino con espíritus malignos, dice la palabra del Señor. Así es, entonces nuestra protección, nuestra armadura es la palabra, ¿verdad? Tenemos que estar ungidos, ¿verdad? Con la unción del Espíritu Santo de Dios, tenemos que estar pues llenos del Espíritu Santo de Dios, porque afuera de los caminos de Dios jamás vamos a encontrar la paz, jamás vamos a encontrar el amor, jamás vamos a encontrar la verdadera felicidad, ¿verdad?
porque la felicidad es Cristo, nuestro Señor Jesucristo. Así dice la palabra de Dios en el Evangelio de San Juan, capítulo 14, versículo 27. Dijo Jesús, la paz que yo doy no es como la que le da el mundo. Así dijo nuestro Señor Jesucristo, pues la que da el mundo, ¿verdad?, es pasajera, y la paz y el amor que Dios da es un amor verdadero. Así es que tenemos pues que vivir, ¿verdad?, una vida en obediencia con Dios, ¿verdad?, ser fieles, ser sinceros con Dios, ¿verdad?, porque Él es el único, ¿verdad? Como dice en Juan 14:6, Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y la vida. Así es que solamente en Él, ¿verdad?, hay salvación, solamente Él es el que nos da ese gozo, esa paz y esa alegría que necesita nuestra alma. Así es que mis queridos hermanos, cuando tomamos una decisión de seguir los caminos del Señor, hay que ser fuerte, ¿verdad? Hay que ser valiente, ¿verdad? Hay que ser, ¿verdad? Hay que llenarlo, ¿verdad?, del Espíritu Santo de Dios para que Él nos dé fuerza y nos ayude pues a seguir adelante, porque Él es el que nos da la fuerza, dice la palabra de Dios en Romanos 8:26, dice que Él es el que pide por nosotros, dice, nosotros no sabemos pedir, pero Él es el que pide por nosotros, Él es el que gime por nosotros. Así es, entonces es lindo, es maravilloso, mis queridos hermanos, estudiar las Sagradas Escrituras, leer la palabra de Dios, estar llenos de oración, vivir una vida, ¿verdad?, en plenitud con Dios, ¿verdad? Porque yo siempre le digo a la gente, pues, que el diablo llega a nuestra vida dependiendo en el estado de gracia que nosotros vivamos con Dios. Si vivimos en plenitud con Dios, el enemigo huirá de nosotros, dice la palabra de Dios en Santiago capítulo 4, versículo 7, dice, sométanse a Dios, dice, y el diablo pues huirá de ustedes, dice ahí la palabra del Señor. Así es, entonces hay que ser obedientes, ¿verdad? Hay que someterlos a la palabra del Señor. Así es, hay que luchar, ¿verdad? Y hay que reprender el pecado también, porque en Santiago 4:4 dice también, adúlteros, dice que no saben que la amistad con el mundo es en amistad con Dios. El que se hace amigo del mundo, dice, se constituye enemigo de Dios. Así es que pues un verdadero cristiano, ¿verdad?, es aquel pues que le reprende el pecado, ¿verdad?, a otra persona. Así dice la palabra de Dios también en Ezequiel capítulo 3, versículo 18. Dice la palabra ahí, ¿verdad?, que si el malo muere, ¿verdad?, y uno pues no le advierte, ¿verdad?, su pecado, su falta, dice, ese malo, ese malvado, dice, morirá, dice, pero esa sangre, dice, se la cobrará uno, dice. Así es, pero si uno le reprende ese pecado, dice, y el malo muere y no escucha, dice, pues entonces, dice, nuestra alma, dice, se salvará porque le reprendimos, pero él no hizo caso, eso ya no queda en uno. Así es, así dice la bendita palabra del Señor. Así es que mis queridos hermanos, hay que, hay que luchar, ¿verdad?, por seguir adelante. Pidámosle a Dios que nos dé fuerza, ¿verdad? Y vamos a leer este pasaje de la Sagrada Escritura que está en segunda de Pedro, eh, versículo 20. Así es, capítulo 2, versículo 20. Así es, y dice así. Y si estos que se habían liberado de los vicios del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, vuelven a esos vicios y se dejan dominar por ellos, su situación actual resultará peor que la primera. Más les valdría no haber conocido los caminos de la santidad que después de haberlos conocido, apartarse de la sana doctrina que les fue enseñada. Se les aplica con razón lo que dice el proverbio: el perro vuelve a su propio vómito y el cerdo lavado se revuelca en el barro. Así es, mis queridos hermanos, la palabra de Dios aquí nos habla fuerte, ¿verdad? A todo aquel, ¿verdad?, que ha estado ya, ¿verdad?, en la palabra del Señor, a toda persona, ¿verdad?, que ha tenido ese conocimiento ya de la palabra del Señor. Así es, aquí nos habla la palabra pues duro, ¿verdad?, lo da fuerte, ¿verdad? Porque yo siempre le digo a las personas, ¿verdad?, que la palabra es dura
para nosotros, ¿verdad? Que ya tenemos conocimiento de la palabra de Dios, porque cuando uno se aleja de la palabra de Dios, entonces el enemigo viene, ¿verdad?, a cegarlos nuestra mente. El enemigo viene a poner los cizañas a nuestra mente y ya no podemos ver con esa claridad que veíamos cuando andábamos en los caminos de Cristo. O sea, es decir, ya no caminamos en la luz, sino caminamos en tiniebla, ¿verdad? Cuando los apartamos de los caminos de Dios. Así es. Entonces, uno pues tiene, ¿verdad? Que pues mantenerse siempre, ¿verdad? En oración, en obediencia al Señor, ¿verdad? Para que el enemigo no pueda entrar en nuestra vida, mis queridos hermanos, porque el demonio sabe quién anda a Cristo y quién no carga a Cristo. El demonio sabe a dónde entrar y a dónde no entrar. Así es, y la única manera de vencerlo es a través, ¿verdad?, de someterlos a la palabra de Dios, de vivir una vida, ¿verdad?, agradable a la luz de la palabra. Así es que pues hay que pedirle al Señor, ¿verdad?, que nos ayude, porque la palabra de Dios también dice en San Mateo capítulo 12, versículo 43, dice, cuando el espíritu malo, dice, sale del hombre, empieza, dice, a recorrer lugares aridos, dice, buscando un sitio de descanso y no lo encuentra, dice. Entonces dice, volveré a mi casa de donde salí, y regresa y la encuentra, dice, barrida, ordenada y limpia, dice allí. Y entonces se va, dice, a traer 7 espíritus, dice, peor que él, dice. Entonces la condición de la persona empieza a ser, dice, peor que la de antes. Y esto, dice, les va a suceder a esta generación perversa, dice, a todo aquel, pues, que se ha apartado de los caminos de Dios. Así es que mis queridos hermanos, aquí la palabra de Dios nos dice claramente, ¿verdad? Cuando lo salimos de los caminos de Dios, el diablo siempre anda allí, ¿verdad? Anda allí, anda tocando y tocando a ver si, a encontrar, ¿verdad? Un espacio ahí que nosotros le demos para entrar en nosotros, ¿verdad? Así es como yo ya les dije, ¿verdad? Que el enemigo siempre busca, pues, a querernos, pues, apartar siempre de los caminos de Dios. Ese es el trabajo de él. Así es, entonces hay que, pues, pedirle al Señor que nos ayude, ¿verdad? Porque solamente nuestro Señor Jesucristo, solamente su palabra es la que los levanta, la que los libera, la que los restaura, ¿verdad? La que los hace entender, ¿verdad? Los caminos de Dios. Así es de que pues hay que pedirle a nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Que los ilumine, ¿verdad? Y apartarlos del pecado, ¿verdad? Yo siempre le digo a la gente, ¿verdad?, que hay que luchar por vivir una vida en santidad con Dios, ¿verdad? Alejado de la inmundicia, ¿verdad? Alejado, ¿verdad?, de las borracheras, alejado de la mentira, del adulterio, de la fornicación, de la idolatría, alejado, ¿verdad?, de la avaricia, de la codicia, de la envidia, ¿verdad?, de todo, ¿verdad?, alejado, ¿verdad?, de la borrachera, de la música mundana, de los bailes paganos. Yo le digo a la gente, ¿verdad?, de que si a mí no me invitan a las fiestas mundanas, pues yo les agradezco a esas personas porque ya esas cosas en mí ya no viven, ¿verdad? Así es, y si me invitan, pues está bien, ¿verdad? Pero no voy porque ya eso no me hace falta a mí ya. Solamente que pues yo no me dé cuenta, ¿verdad? Que va a ser mundana la fiesta, pues allí sí, pues si uno pues va, ¿verdad? Pero que yo ya sepa que va a ser mundana, yo ya esas cosas ya no quiero andar en eso ya, ¿verdad? Así es que porque un cristiano ya no vive para el mundo, sino vive para Dios. Ya esas cosas ya pasaron, ya dice la palabra de Dios en 2 Corintios capítulo 5 versículo 17. Una persona en Cristo, dice, es una nueva criatura, dice la palabra de Dios. También en 1 Corintios capítulo 6 versículo 19 dice que nuestro cuerpo es templo y morada del Espíritu Santo, dice la palabra de Dios. Así es, entonces hay que luchar por vivir una vida en santidad con Dios, en obediencia con Dios, porque eso es lo que Dios quiere de nosotros, ¿verdad? Así es que mis queridos hermanos, si estamos en la palabra de Dios, no importa cuán difícil sea el camino que tengamos que recorrer,
Pero hay que luchar, ¿verdad? Hay que luchar por estar allí siempre, ¿verdad? Porque si los apartamos de los caminos de Dios, entonces sí los viene castigo terrible, ¿verdad? Nuestra vida. Si nunca vamos a encontrar la paz, nunca vamos a encontrar el amor, nunca vamos a ser felices ya, ¿verdad? Porque la felicidad solamente nuestro Señor Jesucristo es el único que la da. Él es el dador de la paz, Él es el dador de la alegría, Él es la fuente del amor, la fuente de la paz, la fuente de la alegría y del gozo. Así es, yo siempre le digo a la gente que valiente es aquella persona que reconoce, ¿verdad? Y que se humilla ante la palabra del Señor y que reconoce que solamente, ¿verdad? Esta palabra es la que nos lleva hacia el camino verdadero, ¿verdad? Así es, y cobarde es aquel, ¿verdad? Que se llena de machismo, de soberbia, de prepotencia, de egoísmo, ¿verdad? Y de todo eso, ¿verdad? Que Dios detesta, ¿verdad? Esas cosas, ¿verdad? Así es, porque hay personas que uno les habla de Dios y cuando uno les habla la sana doctrina, pues se llenan más de soberbia, ¿verdad? Y lo que se están trayendo a su vida, pues es desgracia, miseria, depresiones, ansiedades, enfermedades y ya por último la muerte. Así es, mis queridos hermanos, este ha sido mi mensaje por esta noche, que Dios me los bendiga siempre.